Si confirma que hay señales de alerta durante su diligencia debida, significa que hay un mayor potencial de riesgos o impactos adversos en su cadena de suministro. En este caso, debe realizar una evaluación de riesgos adicional para comprender si esos riesgos o impactos realmente existen. Si existen, tome medidas para mitigarlos. También tendrá que registrar más datos en su informe anual, ya que estaría participando en más actividades de diligencia debida. Eso garantiza a sus clientes, inversores y reguladores que está abordando los riesgos de manera oportuna. Aquí le mostraremos el proceso para evaluar más a fondo los riesgos y mitigar los riesgos que surjan. Luego, cómo elaborar informes más exhaustivos sobre esas actividades. En su evaluación de riesgos, reúna más información sobre su fuente y revísela para ver si realmente existen riesgos graves. Defina un proceso para obtener información precisa, suficiente y confiable. ¿Qué tipo de información necesita? Eso depende de si las señales de alerta confirmadas son señales de alerta de proveedores o señales de alerta de materiales. Si hay señales de alerta de proveedores, observe estas áreas. Participación en marcos internacionales. Políticas y procedimientos para riesgos. Evidencia de implementación. Prácticas de presentación de informes de diligencia debida. Divulgación del beneficiario. Divulgación de pagos. Compromiso con los principios de la ITIE. Si hay señales de alerta de materiales, observe estas áreas. Ubicación del origen del material, mina y rutas de transporte. Ubicaciones y proveedores de procesamiento. Calidad de la gobernanza local. Posible presencia de problemas con los derechos humanos. Posibles conflictos armados. Divulgación de pagos a gobiernos, puntos de acceso, fuerzas de seguridad o grupos armados. Documentación de exportación, importación y reexportación. Los estándares, como el estándar de diligencia debida conjunta, definen el tipo de información que se debe recopilar y revisar, pero uno debe realizar las propias evaluaciones si son suficientes. El objetivo es evaluar los riesgos, no solo marcar una casilla. ¿Cómo puede obtener la información para identificar si realmente hay riesgos significativos? Hay tres formas. Interacción con el proveedor, investigación documental y evaluaciones sobre el terreno. Primero, puede interactuar con sus proveedores. Por ejemplo, puede enviar a los proveedores cuestionarios para que completen. Los proveedores deben conocer su proceso y aceptarlo antes de entablar una relación comercial con ellos. Indíqueles que si se confirma una señal de alerta, les solicitará más información. Haga acuerdos por escrito con el proveedor donde especifique estas expectativas. A continuación, puede realizar una investigación documental. Investigue información disponible públicamente. Consulte los sitios web de las compañías, los informes de sostenibilidad y los compromisos con los marcos internacionales. Recopile información a través de asociaciones de la industria o suscripciones a herramientas de diligencia debida. Asegúrese de que sus fuentes sean creíbles. Finalmente, si las respuestas del proveedor y la investigación no proporcionan suficiente información creíble para concluir que no existen riesgos conforme al anexo 2, deberá realizar una evaluación sobre el terreno. Puede realizar la evaluación usted mismo, como parte de un grupo o a través de un programa de garantía independiente de terceros. Asegúrese de que el equipo sea competente para llevarla a cabo. Debe tener el conocimiento, la comprensión y la experiencia necesarios sobre la situación.
como parte de la evaluación sobre el terreno, haga un plan para que las partes interesadas participen. Reúna perspectivas de diferentes partes interesadas y fuentes. Evalúe todos los riesgos del anexo 2, incluso si con su evaluación inicial no encontró esos riesgos. A continuación, revise sistemáticamente la información para determinar si realmente existen riesgos importantes en su cadena de suministro. Con la evaluación sabrá que existen riesgos o impactos reales o que no hay riesgos reales. Si existen riesgos o impactos, debe presentar un informe a la alta gerencia y realizar la mitigación de riesgos. El potencial de riesgo cambia con el tiempo, por lo que debe supervisar su cadena de suministro periódicamente. Si, durante su evaluación de riesgos, descubre que existen riesgos o impactos reales, usted es responsable de responder ante esos riesgos e impactos. Deberá diseñar una estrategia y un plan para la gestión de riesgos, implementar el plan y luego monitorear su progreso. Comience por diseñar una estrategia que responda ante los riesgos o los impactos que identificó. La primera pregunta es, ¿debe seguir haciendo negocios con el proveedor mientras el plan se implementa? ¿O debe pausarlos o detenerlos? La respuesta depende de la gravedad del riesgo o el impacto. Un caso grave implicaría las violaciones graves de los derechos humanos o el apoyo a grupos armados no estatales. Si hay riesgos de impacto adverso o hay un impacto adverso real, debe interrumpir las tareas mientras se implementa un plan de acciones correctivas. ¿Qué sucedería si el riesgo o el impacto fueran menos graves, es decir, cualquier otro riesgo del anexo 2? En tal caso, la decisión queda en usted. Puede continuar su relación mientras el proveedor implementa sus acciones correctivas. O puede optar por suspender la relación hasta que el proveedor complete las acciones correctivas. Plasme su estrategia en un plan de gestión de riesgos. Desarrolle el plan con proveedores y otras partes interesadas. Defina indicadores claros que muestren cómo medirá el progreso. Ofrezca cronogramas a los proveedores para que implementen sus responsabilidades en el plan. Y dígales cuáles serían las repercusiones en caso de no hacerlo. Luego, implemente su plan de gestión de riesgos. Para hacerlo con éxito, interactúe con los proveedores y las partes interesadas. Incluya a las partes afectadas, las autoridades locales y la sociedad civil. Use su influencia a través de asociaciones empresariales, iniciativas multisectoriales e interactúe con el gobierno local. Garantice un proceso claro vigente. Este proceso debe definir quién es responsable de qué y quién debe rendir cuentas. Para ser aceptable, el plan debe conducir a mejoras significativas. Evalúe su plan de gestión de riesgos para asegurarse de que se ajusta a los riesgos que identificó. Establezca cronogramas claros, medidas de progreso y acciones de escalamiento. Monitoree y evalúe el progreso en la implementación del plan de gestión de riesgos. Realice un seguimiento de la eficacia mediante el seguimiento de indicadores claves. Y reúna comentarios de las partes afectadas. Asegúrese de que el plan se implemente de manera consistente de acuerdo con la estrategia. Compare el progreso con los indicadores y los cronogramas. Y adapte el plan según sea necesario. Pregúntese si está logrando un progreso significativo y mensurable. Si en el plazo de 6 meses ve avances, puede seguir monitoreando el progreso de la mitigación por parte del proveedor. Si se avanza pero demora más, considere adaptar el cronograma, como extenderlo otros 3 meses. Si no hay progreso, considere desvincularse y encontrar una fuente o un enfoque nuevos. Incluso cuando la implementación se considere completa, aún debe monitorear los impactos adversos que ocurren. Finalmente,
deberá presentar informes del progreso a las partes interesadas y al público. En un curso anterior, mostramos los elementos que se deben incluir. Pero si ha tenido señales de alerta confirmadas, hay elementos adicionales que se deben registrar en el informe. Debe incluir los resultados de su evaluación de riesgos y su metodología. Y además, incluir en el informe sus planes y acciones de gestión de riesgos. Muestre cómo monitoreó y evaluó el progreso de su implementación. Por último, presente el progreso y las conclusiones en la gestión de los riesgos. A modo de reseña, si confirma que hay señales de alerta relacionadas con sus proveedores o materiales, existe la posibilidad de riesgos graves o impactos adversos. Por lo tanto, deberá realizar una evaluación de riesgos adicional para averiguar si esos riesgos o impactos realmente existen y, posteriormente, responder a los hallazgos. Reúna más información sobre su proveedor o el material, tal como se define en el estándar conjunto. Pida a los proveedores que respondan cuestionarios y pongan requisitos de intercambio de información en los contratos. Lleve a cabo investigaciones documentales. Luego, realice una evaluación sobre el terreno, de manera individual o conjunta. Para ello, emplee un equipo de evaluación competente. Interactúe con todas las partes interesadas pertinentes. Revise la información recopilada para averiguar si existen riesgos importantes o impactos adversos en su cadena de suministro. Si existen, tome medidas para mitigarlos. Diseñe una estrategia para responder a los riesgos o impactos, según el tipo de riesgos. Decida si desea continuar con el negocio durante la mitigación. A continuación, implemente su plan de gestión de riesgos. Interactúe con las partes interesadas pertinentes y haga que los proveedores se encarguen de las mejoras. Monitoree los indicadores clave y reúna los comentarios de las partes interesadas para ver si se está logrando un progreso significativo y mensurable. Ajuste los planes en consecuencia. En último lugar, elabore informes sobre el progreso de su evaluación y gestión de riesgos. Eso garantiza a los clientes, a los inversores y a los reguladores que está gestionando los riesgos y el abastecimiento de manera responsable.